Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua de Resurrección. Estamos todavía meditando en la vida de nuestros primeros cristianos, nuestros hermanos apóstoles, los primeros discípulos de la iglesia. Pero vamos a ver en qué se basó la enseñanza de los apóstoles, cuál es el tema, cuál es el meollo, la columna vertebral de este mensaje de salvación que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén, y a sus autoridades. No reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, apareció durante muchos días a los que le habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos las ha cumplido Dios a nosotros los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra del Señor. Jesucristo es el tema. Jesucristo es la historia de salvación. Y si vamos a ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la palabra de Dios de la Biblia, habla de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra testamento? Entrega de un mensaje maravilloso. Antiguo Testamento, el antiguo ley de Dios, y el Nuevo Testamento que viene a traer la promesa, realizar la promesa de Dios de traer a Jesucristo al mundo para nuestra salvación. Pablo predicaba la historia de la salvación, y eso es lo que nosotros seguimos predicando. Desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Fíjense cómo Pablo habla de Jesucristo. Pero ¿cómo empezó esa predicación? Empezó con la historia de la salvación. Y nosotros, mis hermanos queridos, somos parte gloriosa de esa historia de salvación. La historia de salvación es cuando Dios irrumpe en el mundo, crea a la naturaleza, crea al ser humano, le da espíritu de aliento de vida y lo hace un ser vivo. Ahí empezó el reino de Dios. Ahí empezó la historia de la salvación. Cuando Dios crea la naturaleza, crea el cosmos como el hogar del ser humano. La palabra cosmología significa hogar del ser humano. Por eso nosotros tenemos que respetar la naturaleza, porque la naturaleza es creada por Dios, por la mano de Dios, por la palabra de Dios, para que sea nuestro hogar. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros con la naturaleza? La estamos destruyendo. Y al destruir la naturaleza, nos estamos destruyendo nosotros. Miren cómo hay virus, miren cómo hay enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos abusando de la naturaleza. Estamos abusando de los seres vivos. Estamos abusando de toda la creación maravillosa de Dios. Pero vamos al paraíso terrenal. En ese paraíso terrenal, que fue donde empezó también la historia de la salvación, Dios crea a Adán y Eva y le dice: les doy todo esto para que lo protejan, no para que lo abusen, sino para que lo protejan, que lo usen, que los árboles, las hojas de los árboles sirvan de medicina y los frutos de alimento. Pero estamos cortando los árboles. Y por eso nos estamos quemando todos. Estamos destruyendo la naturaleza. Pero en medio de ese paraíso terrenal, en el jardín del Edén, se metió la dichosa serpiente. Y ahí es donde está el problema. Como hay tantas serpientes hoy en día metidos en el mundo, en la sociedad, en la política, en la sociología, en las universidades, en las escuelas, en las familias, hasta en el ser humano. La serpiente se ha metido en el corazón del ser humano y lo está trastornando, lo está viciando, lo está destruyendo por dentro, lo está convirtiendo en un ser sin forma, en un ser sin vida. Pero Dios viene con la historia de la salvación y promete un redentor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer te va a quebrar la cabeza.
Y ese es Cristo. Cristo viene a crearle un problema a la serpiente, a quebrarle la cabeza a la serpiente. No hacer negocios con la serpiente, como este mundo está tratando de hacer negocios con Satanás. Cristo viene a romperle la cabeza a la serpiente. Y la iglesia sigue ese mismo misión que nosotros hemos recibido de Jesucristo. Romperle la cabeza a la serpiente. Y esa es la historia de salvación. Sigue con Adán y Eva, Caín y Abel, los reyes, los profetas. Por fin se realiza la promesa de Dios de mandar un redentor en la vientre materno de la Virgen María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer te va a quebrar la cabeza. Hay enemistad entre nosotros y el demonio, entre nosotros y el mundo. Hay enemistad, hay una guerra entre el bien y el mal. No podemos coexistir, no podemos negociar. Hay principios que son innegociables. Y uno de los principios más grandes que no se pueden negociar es el respeto a la vida. Por eso viene Jesucristo a darnos la vida, y ese es el mensaje de la iglesia hoy en día. Jesucristo viene a darnos vida a través de su muerte y su resurrección. San Pablo nos habla hoy de que Jesucristo fue crucificado pero resucitó. Viene a darnos vida. La redención de Jesucristo no es solamente que murió en el Calvario. La redención se realiza y se afirma con la resurrección de Jesucristo. Nosotros no creemos en un Dios que está enterrado en un sepulcro. Nosotros no creemos en un Dios que fue crucificado y que ya no salió más del sepulcro. Nosotros creemos en un Dios que está vivo, que está resucitado y que le está dando vida a la iglesia a través de los sacramentos. Nosotros creemos porque somos parte de esa historia de salvación, así como Adán y Eva, los reyes, David y los profetas y San José y los apóstoles y los grandes santos. Nosotros también en este año 2021 somos parte de la historia de la salvación. Dios nos ha incluido, nos ha añadido a la iglesia. Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos, que el Señor los iba añadiendo a la iglesia a los que iban creyendo. Y Dios nos ha añadido a la iglesia a nosotros, porque hemos creído. Porque a través de la fe, Dios nos ha llamado a una amistad que se llama gracia, gracia santificante. Vivir en la gracia de Dios significa vivir luchando contra el demonio. Vivir en la gracia de Dios significa esforzarnos por sacar de nosotros lo mejor que Dios nos ha dado. Esos son nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros principios. Nosotros formamos parte de la historia de la salvación. Cuando vemos un niño bautizarse, cuando vemos una familia crecer en el sacramento del matrimonio, estamos viendo cómo la historia de la salvación se sigue realizando, sigue creciendo. El reino de Dios empezó en semilla, pero sigue creciendo hasta el final de los tiempos. Nosotros pertenecemos a un reino, al reino de Dios, a la historia de la salvación. Y ese reino tiene luchas, ese reino tiene enemigos. Ese reino hay que esforzarse. Jesucristo lo dice: el que no se esfuerza, el que no renuncia a sí mismo, el que no carga con su cruz, no puede ser mi discípulo. Y en este momento nosotros como cristianos tenemos que cargar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos, porque hemos elegido algo mejor. Fíjense en esto. Mucha gente dice: pero ¿cómo voy a renunciar si yo quiero ser feliz? Tú renuncias no para quedarse sin nada, renuncia porque has encontrado algo mejor. Les voy a hacer un cuento que muchas veces yo lo hago aquí en la iglesia. Una vez un señor estaba buscando diamantes y se puso a hacer huecos en todo lo que veía y no encontró diamantes en ningún lado. Vendió su finca, vendió todo lo que tenía para seguir buscando diamantes en otros lugares. No encontraba. Y la persona que compró aquella propiedad encontró que aquella propiedad de aquel hombre que la había vendido estaba en una montaña de diamantes. Mis hermanos queridos, nosotros somos parte de la historia de la salvación. No estamos bautizados por gusto. No somos creyentes por gusto, ni por fanáticos, ni por gente perfecta, ni porque nos creamos mejores que nadie. Somos parte
de una historia de amor, de una historia de salvación. Recordemos eso, por favor. No tratemos nuestras iglesias, nuestra fe, nuestra religión como si fuera una institución, un comercio con Dios. Nosotros somos parte de una historia de amor. Dios nos ha amado y por eso nos ha hecho parte de la iglesia. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso hemos recibido los dones de Dios. Porque nos ama. Somos parte de una historia de amor. Y eso fue lo que Pablo predicó en aquel templo. Para que aquella gente se diera cuenta que ellos eran parte de una historia de amor. Tú, hermano mío que me escuchas, tú eres parte de la historia de amor de Dios. Dios te ama. Dios te busca. Dios quiere que tú te acerques a Él. Porque tú eres también un hijo de Dios. Tú te mereces el cielo. Tú no fuiste creado para quedarte en este mundo, ni para convertirte en ceniza. Tú fuiste creado para el reino de Dios. La historia de la salvación, tú eres parte de esa historia. Una historia de dolor, una historia de luchas. La iglesia durante 21 siglos ha tenido mucho dolor y mucha lucha. Hemos sido perseguidos mucho. Los primeros cristianos tuvieron que derramar su vida, su sangre, dar su vida por esto. Nosotros tenemos que ser iguales. No podemos ser menos que ellos. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestra fe. Porque somos parte de una historia de amor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les dé la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Somos parte de la historia de amor. Y yo como su sacerdote los amo y los extraño.